Voy a actualizar esto. Hicimos estas dos pruebas ya. Necesito definir con ustedes esta clase de recuperación. Yo voy a estar fuera de la ciudad todos estos días, tengo que ir a grabaciones en el interior. Teníamos una prueba para el 5 de octubre, que es no este sábado, sino el de más arriba, de estos temas que estamos viendo, módulos 4, 5 y 6. Hoy vamos a ver el módulo 6. Ya debemos estar por cerrado. No es muy largo, así que eso se cubre rápido. El 5 de octubre puede ser la prueba, aunque podríamos pensar en. Vamos a hacer algo aquí. Vamos a hacer un pequeño ajuste. Si esto puede funcionar, vamos a hacer lo siguiente. Para que tomen nota. Esto lo vamos a mover para el 12. Bien. Y esta clase de recuperación la vamos a trasladar para el día 19, sábado 19. Observe, por más que uno se programa, necesita hacer ajustes en el camino, eso es normal. 10 de la mañana, ¿está bien? Sí. ¿O prefieren en la tarde? Tengo que ver con el calendario de catequesis de mi hijo, que lo llevo en las mañanas a su catequesis de primera comunión los sábados. Yo no soy dueño de mi agenda los fines de semana, la mayor parte del tiempo. A ver, me verifico. Voy a poder ver en la tarde. ¿Okay? Va a tener que ser en la tarde, 1:30. Hasta las 3, por ejemplo. Bien, y lo demás vamos a tratar de mantenerlo el 9 de noviembre, 23 de noviembre. Ok, preguntas. Ahí lo tenemos ya establecido. Bien, entonces vamos a ver el análisis de vidas ahora desde el punto de vista de los esfuerzos por cada uno. Y a manera de introducción, voy a tomar como referencia quizá de las vigas más sencillas que hay, una viga simplemente apoyada, pero uniformemente distribuida.
Esta es quizás la viga más sencilla que nosotros podemos analizar. Una viga simplemente apoyada de longitud L, sometida a una carga uniformemente distribuida. Del equilibrio todos hemos aprendido que aquí se producen reacciones por la simetría iguales, WL medios y WL medios. Y a nivel de diagramas de fuerza cortante y momento flector, nos vamos a encontrar con lo siguiente. Sabemos que nuestro diagrama de cortante va a ser tal que aquí se va a presentar un valor igual a la reacción, WL medios, que hace que el diagrama suba en ese punto porque las cargas concentradas producen saltos verticales en el diagrama de cortante, de manera que esta fuerza cortante hace que el diagrama suba. Como la carga está uniformemente distribuida, eso hace que el diagrama descienda con una pendiente constante, donde sabemos también que la pendiente del diagrama de cortante es el negativo de la carga. El negativo de la carga. Y si la carga es constante, la pendiente es constante en el diagrama de cortante. Luego entonces, cuando vamos al otro apoyo, esta carga concentrada hace que el diagrama cierre de cero. Claro, nosotros aprendimos. Y que este punto de cortante igual a cero ocurre aquí a la mitad. De igual forma, nosotros sabemos, este sería nuestro diagrama de fuerza cortante. De igual forma, nosotros sabemos que a partir del diagrama de cortante o haciendo equilibrio de la viga, podemos encontrar la distribución del diagrama de momento, que va a ser una parábola, donde aquí en el punto medio vamos a tener el momento máximo, que en este caso es W al cuadrado sobre 8. Todo esto nosotros lo aprendimos de tabla. Y este sería nuestro momento flector, nuestro diagrama de momento. Sabemos también que el diagrama de momento produce un sentido de curvatura, que si el diagrama es positivo, nosotros tenemos que la viga se va a deflectar con concavidad hacia arriba. También sabemos que en cualquier punto la pendiente del diagrama de momento va a ser igual al cortante. La pendiente del diagrama de momento es cortante. Así que si yo tengo aquí un valor de cortante dado, aquí yo voy a tener la pendiente, la máxima pendiente del cortante va a ocurrir en el punto de los apoyos. La máxima pendiente del diagrama de momento, perdón, va a ocurrir donde el cortante es máximo. Y aquí donde el cortante es cero, pues yo voy a tener pendiente horizontal, ¿no? El diagrama de momento, eso lo sabemos. Cortante cero, pendiente cero, en el diagrama de momento. Cortante negativo, pendiente negativo de este lado. O sea, aquí conocidas cómo es la distribución de la fuerza cortante, nosotros sabemos cómo son las pendientes también en el diagrama de momento. Ahora bien, deformación fundamental también. La curvatura del diagrama de momento nos indica a nosotros cómo es el sentido de deformación de la viga. Y si aquí ahora nosotros deformamos nuestra viga, sabemos que aquí vamos a tener un patrón de deformaciones exagerada que va a hacer exagerada. Ya nosotros aprendimos que hay una relación entre los momentos y los esfuerzos normales que producen dichos momentos.
Y esa relación viene dada por esta expresión. Entonces, mi diagrama de momento va a hacer que los esfuerzos normales varíen a lo largo de la longitud, porque este momento es función de la longitud, una función matemática de la longitud. De hecho, nosotros podríamos encontrar la ecuación del diagrama de momento sin ningún problema. Esta distancia está medida a partir del eje neutro. Tenemos nuestro eje neutro y a partir de ahí nosotros medimos distancias y positivas o negativas hacia arriba o hacia abajo de nuestro eje neutro. De manera que dependiendo de en qué punto de la viga nosotros estemos, de estas coordenadas, así vamos a tener, y de los valores del momento y sus sentidos, vamos a tener esfuerzos que pueden ser positivos o negativos. Veamos el punto medio, donde la viga tiene el máximo momento. Si nosotros trasladamos ese punto acá arriba, aquí nos vamos a encontrar la zona de máximos esfuerzos también, porque si nos interesan los esfuerzos máximos, yo debo concentrarme donde ocurren los momentos máximos. Así que los esfuerzos normales máximos en esta viga simplemente apoyada van a estar en el centro de dicha viga. ¿Y dónde? ¿En qué regiones? En los puntos más alejados del eje neutro, es decir, en la fibra superior y en la fibra inferior. Por lo tanto, si nosotros tomamos un punto aquí en el medio, en la parte inferior de la viga, no vamos a encontrar allí esfuerzos de tensión, lógicamente. ¿Por qué? Porque allí el momento es positivo, la y es negativa, el menos con menos da más, y el signo del esfuerzo en la fibra inferior va a ser positivo, tensión. ¿Se comprende eso? Cuando yo voy a la fibra superior, acá arriba, nos vamos a encontrar con lo opuesto. Nos vamos a encontrar acá arriba con esfuerzo de compresión. ¿Por qué? Porque el momento es positivo, la y es positiva y con este signo negativo todo queda negativo, los esfuerzos son de compresión. Entonces, esta sería la condición de esfuerzos normales máximos que se va a presentar en la viga, donde los momentos son máximos. Ahora bien, en ese punto también nosotros tenemos fuerza cortante igual a cero. Entonces solamente vamos a tener esfuerzos producidos o relacionados con los momentos. Como vamos a ver en esta clase, los valores de cortante, las fuerzas cortantes también van a producir, como es de esperarse, esfuerzos cortantes. La fórmula para el valor de los esfuerzos cortantes la vamos a derivar en unos minutos. Todavía está por definir. Pero es de esperarse que si yo tengo momentos que producen esfuerzos normales y acompañando esos momentos yo tengo fuerzas cortantes, la fuerza cortante debe producir esfuerzos cortantes también. Entonces, así como en los momentos nos interesan, así como para los esfuerzos normales nos interesan los momentos máximos, para los esfuerzos cortantes también nos van a interesar las fuerzas cortantes máximas, que en este caso va a ocurrir en los extremos. Entonces, fíjense lo interesante. En una viga simplemente apoyada, en el punto donde ocurren los momentos máximos yo no tengo fuerza cortante, pero donde tengo las fuerzas cortantes máximas yo no tengo momento. ¿Okay? Sin embargo, van a haber otros puntos dentro de nuestro diagrama donde nosotros tenemos la interacción de los dos efectos. Por ejemplo, aquí, en este punto, yo voy a tener tanto esfuerzos debido a la flexión porque tengo momento y voy a tener esfuerzos cortantes debido al cortante porque también tengo fuerza cortante. Y como ingenieros nosotros tenemos que ser capaces de diseñar la viga para que no falle en ningún punto, para que tenga capacidad en toda su longitud. De manera que si yo veo aquí, en esta zona yo voy a tener tensión, acá arriba voy a tener compresión. Si la viga fuera de concreto, donde hay tensión en el concreto,
hay la tendencia al agrietamiento. Eso apréndaselo de memoria. Es un elemento de concreto donde aparecen fisuras, téngalo por seguro que esas fisuras la están produciendo los esfuerzos de tensión. Porque el concreto como material es un material de una resistencia muy baja a la tensión. Entonces, aquí hay la tendencia a que se produzca una fisuración. La grieta, por supuesto, va a ser normal, va a producir un ángulo aproximadamente de 90 grados con el campo de tensión. Obsérvelo allí. Y la grieta, por supuesto, se va a extender, va a comenzar aproximadamente en el eje neutro y se va a propagar y se va a ensanchar a medida que nos alejamos de ahí. La grieta se va a abrir un poco más, porque a medida que nos alejamos del eje neutro, ¿qué ocurre con los esfuerzos? Va creciendo, ¿verdad? Entonces es evidente que la abertura de la fisura va a ocurrir mayor en la parte inferior de dicha viga. En compresión la viga no tiene ningún problema, porque el concreto en compresión es un material altamente resistente. Por eso las columnas son altamente resistentes a la compresión. Esto carga el peso del edificio de parabrisas. ¿Qué pasa por acá? En esta región de aquí. Si yo ahora tomo un elemento en esta porción, observe que ese elemento entonces ahora no tiene esfuerzos normales, perdón, porque ahí el momento es cero. Pero esta fuerza cortante le va a producir, si yo hago un zoom de ese punto, esa fuerza cortante que de este lado va a estar actuando en esa carga, va a producir un esfuerzo en esa misma dirección de la carga aplicada. Es normal que eso ocurra. Una fuerza cortante va a producir un esfuerzo cortante en la misma dirección que está actuando dicha fuerza cortante. Entonces ahí yo debo esperar que en ese punto actúe un esfuerzo constante, y para que el sistema esté en equilibrio, del otro lado también va a aparecer un mismo esfuerzo cortante. Si no, sumatoria de fuerzas verticales no es igual a cero, y todo punto debe estar en equilibrio. Y si lo observamos ahí, este elemento todavía no está en equilibrio porque tiende a rotar, ¿verdad? Así como está, si yo no le aplico más carga, él va a tender a rotar así, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, para que el sistema se mantenga en equilibrio, me va a aparecer un par de esfuerzos aquí también, iguales y opuestos, que equilibran el sistema. Ahora sí nuestro sistema está en equilibrio. Pero ¿cómo se deforma ese punto o ese cuadrado que tenemos ahí ante la acción de los esfuerzos cortantes? ¿Qué podemos esperar en cuanto a deformación se refiere? Bueno, imagínense que yo le aplico cortante a esto así y le aplico cortante a esto así. ¿Cómo se debe deformar? Esto va a tratar de hacer, ¿qué cosa? Va a tratar de convertirlo en un rombo. Esta esquina va a tratar de buscar para allá y esta para acá, y esta van a tender a encontrarse, ¿sí o no? Entonces, en la posición deformada, nuestro elemento va a ser. ¿Sí? Si ustedes observan, esto es exactamente igual a que si yo aquí tuviera, en lugar de esfuerzos cortantes, tuviera los esfuerzos de tensión aplicados en esa diagonal, ¿cierto? Produciría exactamente el mismo efecto. Si yo tomo mi punto y ahora le aplico un esfuerzo en tensión así, la deformación sería la misma del rombo anterior, ¿cierto? Entonces, donde hay tensión nuevamente, ¿qué puede ocurrir? Si la viga es de concreto, agrietamiento. ¿Sí o no? Entonces, en estas regiones hay la tendencia a que se produzca un agrietamiento aproximadamente a 45 grados. Aproximadamente a 45 grados. Y podemos ir al laboratorio y medirlo, poner el transportador allí, y usted va a ver que eso aproximadamente es 45 grados. Entonces, eso quiere decir que nuestro patrón de agrietamiento, observe cómo empieza, 45 grados en los extremos y tiende a volverse vertical hacia el centro.
Entonces, si nosotros hiciéramos un mapeo, y por eso la importancia de los ensayos de laboratorio que estamos haciendo con sus compañeros, vamos a encontrar que la tendencia de fisuración de la viga es como la distribución que estoy colocando en la pizarra. Entonces, como ingeniero, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Si la viga la construimos solamente con concreto, ella no va a aguantar casi nada, porque el concreto, donde encuentre tensión, se va a agrietar muy rápidamente. Ahí es donde interviene el acero de refuerzo, y nosotros colocamos barras de refuerzo. Vamos a colocarla en rojo. Colocamos barras de refuerzo en la parte inferior para resistir los esfuerzos de tensión. Colocamos también barras de refuerzo en la zona superior, que aunque el concreto es bueno para resistir compresión, esas barras le va a ofrecer también algo de resistencia, pero principalmente esas barras están allí para poder anclar los estribos. Y usted ha visto este tipo de arreglo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Usted ha visto ese tipo de arreglo? Entonces, observe que los estribos, cuando nosotros los colocamos, esos estribos, la manera más eficiente de colocarlos sería que yo los instalara a 45 grados también, para que el estribo actuara con una postura e impidiera que la viga se abra en tensión. Pero instalar estribos a 45 grados es difícil, y usted como diseñador tiene que pensar como constructor cómo es la manera más fácil que se puede construir esto que yo estoy diseñando. El mejor diseñador es el que piensa como constructor, y el mejor constructor es el que piensa como diseñador, porque tiene que interpretar cuál es la intención del diseño. Y usted va a ser de los dos en algunos momentos. Va a ser diseñador, va a ser constructor, va a ser constructor, va a ser diseñador, va a ser inspector. El ingeniero civil tiene muchos roles. Lo importante es que usted deba dominar la teoría, no importa el rol que le toque jugar. Entonces, para facilitar la construcción, los estribos se instalan todos verticales, así. Pero ese estribo está contribuyendo a evitar que la viga se agriete de manera diagonal. Entonces, el acero longitudinal me sirve para los esfuerzos normales, los estribos me sirven para los esfuerzos portantes. Al final de cuentas, nosotros terminamos colocando estribos en toda la altura, porque las normas así lo exigen. Sin embargo, yo debo colocar los estribos más juntos, más cercanos unos de otros, más cantidad de estribos en las zonas donde tengo mayores esfuerzos portantes. Aquí hacia el centro, donde tengo poco esfuerzo cortante o nulo esfuerzo cortante, yo prácticamente no necesitaría estribos. Por eso ustedes ven que la distribución de estribos en las vigas tiende a estar más concentrada cerca de los apoyos, cerca de las columnas, y con un espaciamiento mayor cerca del medio. Aquí usted va a aprender los fundamentos para calcular los esfuerzos cortantes y después diseñar cualquier tipo de vigas, de concreto, de acero, de madera, del material que sea. Entonces, la fuerza cortante y el momento flector en una viga siempre actúan juntos. Donde está uno, está el otro. Esta gente está casada en un matrimonio indisoluble, pero no puede divorciar. Está casado para siempre. Aunque se lleven bien o se lleven mal, ellos tienen que coexistir. Eso va a estar presente siempre. Donde está el cortante está el momento y viceversa. Y donde está el cortante voy a tener el esfuerzo cortante, la fórmula la vamos a definir en un minuto, y donde están los momentos yo voy a tener esfuerzos normales. Y al final de cuentas, con esto nosotros vamos a diseñar el acero longitudinal que vamos a colocar en nuestro elemento, los estribos que vamos a colocar en nuestro elemento, para satisfacer la demanda de las cargas. Observe que estos momentos no solamente dependen, son función de X, sino que también dependen de las cargas aplicadas. Y las cargas aplicadas son de muchas naturalezas. Nosotros tenemos
cargas de gravedad, que es el peso propio, la carga de mosaicos, paredes, todo lo que está aplicado directamente sobre la estructura, el cielo raso, la lámpara, la puerta, la ventana, todo eso. El edificio debe ser capaz en todos sus elementos de resistir esa carga aplicada. La carga de ocupación, que son las personas, los mobiliarios, todo lo que llega. A las 3 de la mañana aquí no había carga, solamente mobiliario, ¿sí? Desde las 7 de la mañana comienza a llegar la gente. Si el profesor fuera más popular, el salón estaría más lleno de gente. Y si pusiera de arriba abajo, aquí cabrían 40, 50 estudiantes fácil. ¿Okay? No está la misma cantidad que empezaron al principio. Usted mira alrededor, no está la misma cantidad de gente. Es normal que pase. Es normal. Y deje que pasen los años y usted verá cada vez menos gente. Es normal, es como ley, ¿no? En la universidad. Pero no se preocupe. Usted garantice, usted asegúrese que usted siga. ¿Okay? Que usted siga, es lo que usted tiene que asegurarse. Usted continúa, sea perseverante, no se deje vencer, aprenda de los fracasos, de los errores y usted va a poder seguir avanzando. Tenga optimismo de que usted puede con él. Entonces, las cargas vienen dadas por parámetros de diseño, se obedece a normas que el ingeniero tiene que respetar, leyes para que usted pueda determinar cuál es la carga que debe resistir un elemento, para poder diseñar contra esas cargas y garantizar, asegurar que la estructura es segura. Eso es una de las funciones nuevas. Bien, entonces vamos aquí. Ya hemos hablado de esto, nos falta entrar a este tema del cortante. Y vamos a aprender cómo de las fuerzas cortantes obtenemos esfuerzos cortantes, cómo interactúan ellos y al final de cuentas cómo podemos diseñar nuestras estructuras tanto para los dos efectos. Alguno de los dos controla el diseño o cada uno va a tener un parámetro de referencia diferente contra el cual tenemos que diseñar. Bien, pregunta hasta aquí. Observe que la deformación debe estar en concordancia con la estática de los diagramas de cortante, de momento. Y cuando vamos a nivel de puntos dentro del diagrama, nos vamos a encontrar con estas situaciones. Vamos a ver entonces la teoría para el cálculo de los esfuerzos cortantes, el signo de interrogación que tenemos. Vamos a ver todo esto. Ok. Entremos en materia. Como les decía, a nivel de sección transversal, el cortante y el momento en una viga van a estar actuando simultáneamente. El cortante va a producir esfuerzos cortantes en la misma dirección que la fuerza cortante actuando. Es decir, que este esfuerzo cortante se va a traducir, esta fuerza cortante se va a traducir en esfuerzo cortante. Y ya vimos que este momento flector se va a traducir en esfuerzos normales. Nosotros del equilibrio de estática obtenemos diagramas de cortante, diagramas de momento, pero lo que siente la viga son esfuerzos. Lo que siente la viga internamente son esfuerzos cortantes producidos por las fuerzas cortantes, normales producidos por los momentos flectores. Y aquí podemos ver la distribución. Tenemos los esfuerzos normales. Si tengo un momento actuando en este sentido, en la parte inferior vamos a tener tensión, en la parte superior vamos a tener compresión. Aquí estarían actuando esfuerzos cortantes, si ustedes observan, en la dirección Y y en la dirección X, perdón, en la dirección Z, hacia afuera. Y los esfuerzos normales, nosotros tendemos a utilizar dos subíndices para referenciarlos. Y aquí voy a utilizar nuevamente el tablero para explicar esto mejor. A nivel de sección transversal, vamos a suponer que tenemos una viga rectangular.
Y aquí yo tengo mi eje longitudinal, que para los efectos le llamamos eje X. Regla de la mano izquierda, ¿no? El eje X es el eje del índice. El pulgar es su eje Y. Aquí, ¿no? X, Y. Y aquí tendríamos el dedo medio, simbolizaría nuestro eje Z. Haga así. Haga el ridículo conmigo. Haga así. Para que se acostumbre. Con la mano izquierda, no con la derecha, con la izquierda. Hay gente haciendo con la derecha. La mano izquierda, regla de la mano izquierda. Te pone la cinta roja de alguno. Su dedo índice es el eje longitudinal, X, ¿no? Su pulgar es el dedo, es el eje Y. Y Z es el eje que sale perpendicular al tablero, en este caso, ¿no? El eje Z. Esto es un plano, por supuesto. Yo trato de dibujar en 3 dimensiones. Y usted tiene que aprender a ver en 3 dimensiones una cosa que está en una superficie plana. Entonces, cuando usted ve este eje Z, no es que él está inclinado aquí, sino que es perpendicular hacia allá afuera, ¿ok? Bien, hacia allá afuera. Tengo mi eje X, mi eje Y y mi eje Z perpendicular apuntando para donde ustedes. Aprenda a dominar esto, porque no importa cuál es la orientación del elemento. El elemento puede ser longitudinal a 90 grados como esta columna, y yo tendría aquí mi eje X longitudinal, mi eje Y vendría aquí y el eje Z apuntaría hacia allá. O lo puedo tener horizontal, como una viga, ¿no? Como en este caso. Puedo tener un eje horizontal para esta viga que viene aquí, tendría un eje Y vertical y un eje Z que apuntaría hacia allá. Si usted aprende a manejar su regla de la mano izquierda y su regla de la mano derecha para la flexión, eso es todo lo que usted necesita para ser ingeniero. Y una cinta para medir y una calculadora. Eso es todo lo que usted necesita. Y conocimiento. Y conocimiento. Y conocimiento. Entonces observen, cuando tenemos en esta sección un momento flector, ese momento, según la regla de la mano derecha, estaría apuntando ¿en qué dirección? Z, ¿verdad? Este sería un momento en la dirección Z, porque según el vector de doble flecha, si yo lo pongo aquí equivalente, esta sería la dirección de ese momento. Según la regla de la mano derecha, ahí usted ve la doble flecha apuntando al sentido del pulgar. Bien, perpendicular al tablero. ¿Estamos de acuerdo aquí? ¿Verdad? Ese momento, en este punto de acá arriba, si yo tomo un punto aquí, va a producir esfuerzos normales ¿de qué? De compresión, ¿verdad? Observe, la flecha siempre apunta hacia la zona de compresión. ¿Y qué dirección tiene ese esfuerzo? ¿En qué eje está ocurriendo? ¿A lo largo de qué eje está ocurriendo ese esfuerzo? X. Este sería un esfuerzo en la dirección X. Es por eso que ustedes ven en ocasiones en los textos que utilizan el subíndice X para referirse a la dirección en la cual está actuando el esfuerzo. Y utilizamos la misma forma. El momento sería un momento en la dirección Z. A veces omitimos los índices, los subíndices para no escribir tanto. Esta distancia sería en el eje Y, ¿verdad? Desde el eje neutro hacia arriba o hacia abajo estamos en el eje Y. Y este momento de inercia sería el momento de inercia que actuaría alrededor de qué eje? Alrededor del eje Z. El eje del momento y el eje del esfuerzo, perdón, el eje del momento y el eje del momento de inercia deben coincidir. Si ahora adicionamos al momento, adicionamos una fuerza cortante, vamos a colocar una fuerza cortante aquí en azul. Si aquí aplicamos ahora una fuerza cortante V, esa fuerza cortante está actuando en qué dirección? En la dirección Y, ¿verdad? Que sería una fuerza en la dirección Y. Y yo debo esperar que produzca esfuerzos, ¿en qué sentido? En el sentido Y también.
esfuerzos cortantes en el mismo sentido. Ahora bien, los esfuerzos cortantes tienen dos índices. Yo voy a tener un índice aquí que va a simbolizar el plano en el cual está actuando el esfuerzo, y el otro índice va a significar la dirección. Voy a colocarlo acá. Los esfuerzos cortantes van a tener dos índices para poder identificarlos. El primer índice se refiere al plano en el cual están actuando los esfuerzos. Los esfuerzos cortantes. Y el segundo índice lo que significa es la dirección del esfuerzo cortante. En el caso de los esfuerzos normales, solamente necesitamos un índice para indicar la dirección del esfuerzo normal. Más adelante, cuando veamos efectos combinados de flexión en un sentido, flexión en el otro sentido, torsión y todo el mundo actuando con todo el mundo, ustedes van a ver que nosotros vamos a tener, si yo tengo un momento actuando en este sentido, voy a tener esfuerzos en X normales, pero si tengo un momento actuando en la dirección Y, también voy a tener esfuerzos en X, y si tengo momento en otra dirección, voy a tener otra dirección de los esfuerzos. Si tengo esfuerzos en el otro sentido, yo podría tener esfuerzos normales también en la dirección Y, sigma Y podría tener. Okay. Entonces, ¿cómo se identifica un plano? El plano lo identifica la normal a dicho plano. Si este es un plano, la normal a dicho plano sería un vector que sale perpendicular de ese plano. ¿Bien? Dibujo lineal. Okay. Si yo tengo un plano, el plano queda identificado. La dirección de ese plano está identificado por la dirección que tenga la normal a dicho plano. Si ese plano es vertical, la normal a dicho plano es horizontal. ¿Okay? En este caso, si yo tengo este plano estaría identificado ¿por qué dirección? ¿La dirección qué? X. ¿Sí? Si este es mi plano, si yo traigo esto aquí, la normal de ese plano sería completamente horizontal. ¿Se ve? Y estaría en el eje X. Entonces, este plano en el cual está actuando el esfuerzo es un plano X, porque su normal está en la dirección X. ¿Ok? La normal del plano me indica la dirección del plano. Y el otro índice me dice la dirección del esfuerzo cortante, y esa dirección, por supuesto, va a coincidir con el mismo sentido de la fuerza cortante que lo provoca. Entonces, si yo tomo ahora un elemento tridimensional, un cubo, un punto tridimensional, en el cual voy a tener mi eje X, mi eje Y y mi eje Z. Desde el centro. En ese cubo yo voy a tener en esta cara que voy a sombrear aquí, ¿qué plano sería? ¿Esto es un plano? ¿Es un plano? ¿La normal de ese plano en qué dirección está? X. Bien, es un plano X. Entonces, si yo tengo un esfuerzo cortante aquí, en esta dirección, perdón,
Si yo tengo un esfuerzo cortante aquí, ese esfuerzo cortante, ¿qué índice debe llevar? ¿Está en el plano X en la dirección? Bien, perfecto. Del otro lado, en la otra cara, del otro lado, en la otra cara, la cara posterior, yo también voy a tener un esfuerzo. ¿En qué plano está ese esfuerzo? También está en un plano X, ¿verdad? ¿Y en qué dirección? Y. Es decir, que este esfuerzo también es un tau XY. Y debe serlo porque ellos deben ser iguales y opuestos. Ahora, veamos algo. Para que el sistema esté en equilibrio, aquí me va a aparecer un esfuerzo cortante también, si no esto tiende a rotar. Ahora lo estamos viendo en 3 dimensiones. Hace un momento lo veíamos en 2 dimensiones. Cuando lo veíamos acá, lo estamos viendo en 2 dimensiones. Ahora lo estamos viendo en la tercera dimensión. Vamos añadiendo una dimensión más para verlo en 3 dimensiones. ¿Qué cara es esta de este plano? Si este es un plano aquí, su normal está aquí, ¿qué plano sería ese? ¿Un plano? Y. Entonces, este esfuerzo cortante, ¿qué nomenclatura sería? En la dirección X, ¿verdad? Y en la cara inferior, yo también voy a tener un esfuerzo que sería, ese plano también es Y, ¿verdad? Y el esfuerzo está actuando en la dirección X, solo que negativo. ¿Se comprende? Pero yo también puedo tener fuerzas cortantes en las otras direcciones. Por ejemplo, vamos a publicar aquí esto en rojo. ¿Cómo sería este esfuerzo que ahora estaría actuando hacia adelante? ¿En qué plano está ocurriendo? ¿Y en la dirección? Perfecto. En la cara de allá tendríamos lo mismo. Este esfuerzo rojo sería tau z en la dirección, perdón, al revés, tau x en la dirección z. Igual y opuesto para que haya equilibrio. Igual y opuesto para que haya equilibrio. Aquí en la cara frontal, esta cara frontal, ¿qué plano sería? Z, y este esfuerzo está en la dirección, está clarito, tau z. Y en la cara de atrás voy a tener un esfuerzo que va a ir así. ¿En qué cara? Nuevamente Z en la dirección E. En cada una de esas caras deben haber 2 cortantes. Fíjense que ya las caras laterales tienen sus 2 cortantes. Me faltarían las de aquí, ¿no? Pero también van a tener sus esfuerzos cortantes, porque si ahora utilizamos, ¿qué color podemos utilizar? Amarillo. Este cortante que estaría actuando hacia adelante, ¿en qué plano está actuando? En el plano Y, en la dirección Z, ¿verdad? Tau y Z. Y en la parte inferior voy a tener uno hacia atrás, que también está en el plano Y, en la dirección Z posterior. ¿Sí? En la cara frontal también vamos a tener uno que va a estar actuando hacia arriba. O sea, se está llenando esto de rayas. ¿Qué plano es este? Plano Z, y la dirección del esfuerzo es bien, perfecto. Y en la parte de atrás voy a tener otro, actuaría hacia abajo, que también sería un tau Z en la dirección. Y ahí todas las caras tienen ya sus 2 esfuerzos cortantes. Todas las caras tienen sus esfuerzos cortantes. Si yo lo veo ahora en 2 dimensiones, como lo tenía inicialmente, ahora me paro al frente y voy a ver Z como punto. Ahora tengo mi eje, mis ejes X y Y. Z lo estamos viendo aquí como punto.
Z lo veríamos aquí saliendo hacia afuera. ¿Okay? Regla de la mano derecha de nuevo. Estamos viendo eso. ¿Sí? Perfecto. Z va para allá. Este esfuerzo que tengo aquí sería el mismo verde, voy a utilizar el mismo color por consistente. Tendría un tau XY, ¿verdad? Que también va a ocurrir de este otro lado, ¿no? El verde que tengo aquí. Tau XY. Y los superiores aquí tendrían un tau YX y un tau YY. Entonces aquí vamos a notar algo interesante. Si estas dimensiones son todas iguales, y yo tomo un momento aquí con respecto a este punto, me voy a encontrar con que sumatoria de momentos debe ser igual a 0. Entonces, sumatoria de momentos aquí en el origen, este punto, debe ser igual a 0. ¿Y qué momentos están actuando ahí? Yo no puedo hacer equilibrio de esfuerzo, tengo que transformar esto en fuerza. Entonces tendría que multiplicar por el área. Vamos a suponer que el área es unitaria. Tendría tau X, Y, por el área, esta área sobre la cual está actuando el esfuerzo, que sería esta área roja que está aquí, voy a llamarle A. Y esta distancia vamos a llamarle, vamos a decir que el cubo tiene distancia D por todo lado. Y su brazo sería D medio, ¿sí o no? ¿Verdad? Y este esfuerzo produce este momento y debe ser igual al otro, ¿no? O sea que aquí la otra fuerza debe producir el mismo momento. Aquí ya yo he considerado que estas dos fuerzas. Y eso debe estar en equilibrio con el momento que hace la otra fuerza. Aquí tau YX es el esfuerzo. El área de la parte superior, vamos a suponer que es un cubo cuadradito y que todas las áreas son iguales, así que el área sobre la cual está actuando él es la misma. Y su distancia también sería de medio, ¿verdad? ¿Y cuántos esfuerzos yo tengo ahí? Este de arriba y este de abajo. Son dos. Al final de cuentas observe lo siguiente. Todo esto se cancela. Todo esto se cancela. Y todo esto se cancela. Voilà. ¿Cuál es la conclusión? Que los cortantes son iguales. Tau XY y tau YX son iguales. Y esto debe ser siempre así para que garanticemos el equilibrio rotacional. Entonces esto simplifica mucho las cosas porque tau XY y tau, no me corregiré, tau XY y tau YX. Ahora sí. Disculpen. Los esfuerzos cortantes son recíprocos. Y esto simplifica tremendamente todo porque, en conclusión, todos estos esfuerzos, no importa las direcciones, tienen que ser iguales en las otras caras. Es decir, que si generalizamos y decimos que tau y j, donde i y j pueden ser cualquiera de los ejes, debe cumplirse que tau gj va a ser igual a tau y j siempre, para que haya equilibrio. Preguntas de eso. Esto es teoría y lo vamos a ver más en detalle en el módulo 7, pero por ahora es importante que lo vayan teniendo claro. Por ahora nosotros nos vamos a concentrar en los esfuerzos tau XY, que son los producidos por la fuerza cortante en el eje Y. Por ahora vamos a estar concentrándonos en una sola dirección, en este esfuerzo que provoca la fuerza cortante. No vamos a estar viendo análisis tridimensional, aunque eventualmente lo veremos. Por ahora nos vamos a concentrar
en el esfuerzo cortante que produce la fuerza cortante en el eje Y. Es fundamental que esto lo entiendan bien. Y que lo dominen en estructura también. ¿Ya está dando estructura? Bueno, pero verán. Bien, preguntas de esto. Bien, entonces los esfuerzos normales van a estar definidos solamente con un índice que indica la dirección del mismo. Los esfuerzos cortantes van a tener dos índices, el plano sobre el cual actúan y la dirección en la que está actuando el esfuerzo. Volvamos a nuestra teoría. Por eso ustedes ven estos esfuerzos aquí, en la dirección Z, en la dirección Y, todos actuando en el plano X, ¿verdad? Todos actuando en el plano X. Ahora, nosotros nos vamos a enfocar de las 6 ecuaciones de equilibrio, 3 ecuaciones de fuerza y 3 ecuaciones de momento. Por ahora nos vamos a concentrar solamente en algunas de ellas, en las relacionadas con el momento en Z, en las relacionadas con los cortantes de la fuerza en Y. Por ahora vamos a estar trabajando con estas ecuaciones. Estos momentos vendrían en el diagrama de momento y estas fuerzas cortantes vendrían en el diagrama de cortante. Por ahora no vamos a estar viendo los elementos axialmente cargados. Aquí con la fuerza en Z sería un cortante en la dirección Z, todavía no vamos a estar viendo esto. Y torsión, ya vimos algo de eso. Voy a poner un momento en X, sería un momento de torsión. Y no vamos a estar viendo flexión biaxial por ahora. Así que nos vamos a estar concentrando en la dirección Z para el momento y en la dirección Y para el cortante, en nuestro equilibrio. Lo que les mencionaba, ¿no? El plano sobre el cual actúan y la dirección del esfuerzo. Este sería un punto sometido a esfuerzos donde los momentos van a producir este tipo de esfuerzos normal y las fuerzas cortantes van a producir esfuerzos cortantes. Y el sistema estaría entonces en equilibrio. Ok. Vamos a las ecuaciones, porque les debo la ecuación que relaciona las fuerzas cortantes con el esfuerzo cortante. Vamos a suponer que tenemos esta viga simplemente apoyada por un sistema de cargas concentradas, distribuidas. Ya sabemos esa viga cómo se va a deformar. Si tomamos una sección aquí, en este punto a una distancia X, la sección transversal puede tener cualquier forma siempre que ella sea simétrica, porque eso, así es como estamos estudiando estos elementos. Si tomamos una sección allí y analizamos internamente lo que está pasando, vamos a tomar un pequeño punto aquí, y ese punto le vamos a hacer un zoom y vamos a estudiar lo que ahí está pasando. Por supuesto, nos vamos a encontrar en ese punto con la acción de los esfuerzos normales debido a la flexión. Recordemos la distribución de los esfuerzos normales como es lineal, ¿verdad? Va de 0 en el eje neutro a máximo en los puntos más alejados del eje neutro. Tengo la carga aplicada, voy a tener fuerzas cortantes, aquí voy a tener momentos también, solo que estos momentos los estamos reemplazando por su equivalente de esfuerzos normales. Las fuerzas cortantes van a producir esfuerzos cortantes en la cara C y en la cara D. Si aquí hacemos equilibrio de fuerzas horizontales, sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0, como nosotros vamos a tener variaciones en el momento, es normal que estos esfuerzos en la cara C y en la cara D sean distintos, porque el momento varía a lo largo de la longitud. Entonces, cuando hacemos sumatoria de fuerzas, aquí las fuerzas resultantes de este trapecio y las fuerzas resultantes de este trapecio no van a ser iguales.
porque estos momentos que los provocan son diferentes. Entonces, para que haya equilibrio en estas dos fuerzas, va a aparecer una fuerza horizontal aquí que balancea todo, que le vamos a llamar delta H. Este delta H es una fuerza cortante en esta cara, ¿verdad? En la cara inferior es una fuerza cortante. En la cara inferior ella es cortante. Entonces, sumatoria de fuerza horizontal va a tener estas tres componentes. La fuerza H, la fuerza debido a los esfuerzos en la cara D y en la cara C, integral de área, esfuerzo por área me produce fuerza. Recordemos la ecuación del esfuerzo. Esfuerzo es igual a MY entre I. Pues yo puedo reemplazar estos esfuerzos por su equivalente. El esfuerzo en D sería el momento en D, Y entre I. Aquí aparece. El esfuerzo en D, el momento en D, Y entre I. El esfuerzo en C, el momento en C, Y entre I. Es la misma fórmula. Esta misma fórmula que ya la sabemos. Estoy reemplazando en el esfuerzo. El momento en la cara D y en la cara C. Entonces, por supuesto, esos momentos no dependen del área, salen del integral y me queda una integral de primer momento de área aquí. Y nosotros sabemos que aquí tendríamos una variación en el diagrama de momento. La variación en el diagrama de momento, recuerda que está relacionada con el cortante. Es la pendiente del cortante. Vamos a llamarle Q a este primer momento de área. Para colocarlo en una sola integral. Y vamos a reemplazar el cambio en el diagrama de momento por su equivalente en el cortante. Nosotros sabemos que el cambio del diagrama de momento es el cortante, esta es la pendiente, y pendiente por un delta X me daría un cambio del momento. O sea que yo podría agrupar o poner en función de los cortantes en el momento en D y el momento en C, tal como lo tenemos aquí. Entonces, cuando reemplazamos el equivalente aquí arriba, obtenemos esta relación. La relación entre la fuerza horizontal y el delta X le vamos a llamar flujo de cortante. Como si esa, fíjense lo bonito de la ingeniería. La ingeniería estructural y la ingeniería hidráulica se parecen muchísimo. Ambas son ramas de la ingeniería civil. Podríamos pensar en esta fuerza por unidad de longitud como un flujo de cortante. Imagínense su viga como si ahora fuera una tubería por la cual está pasando un caudal. Exactamente lo mismo. Está dando fluido. ¿De qué está dando? Si me pregunto, ¿está dando estructura o no está dando estructura? ¿Está dando fluido o no está dando fluido? ¿De qué está dando? No, dinámico, el otro se mete, ya muy pronto. Usted se va a acordar de. Sí, si les pregunto. La otra vez pregunté cuando me estaba dando mecánica, eso no está dando. ¿Ustedes qué están dando? Pero va para allá. Si imaginamos este elemento ahora como si fuera una tubería por la cual está pasando un caudal, podríamos pensar en esta fuerza horizontal como un flujo. Un flujo es alguna sustancia o algún material, algún líquido trasladándose a través de esa tubería ficticia. Esto sería el equivalente a cómo fluye, cómo se transporta, cómo varía la fuerza cortante a lo largo de la longitud de esa viga. Y esa fórmula que la vamos a estar utilizando, la voy a colocar por acá, el flujo de cortante, que es la fuerza horizontal por unidad de longitud, está relacionada directamente con la fuerza cortante, con el primer momento de área y con el momento de inercia. Todavía no tenemos esfuerzo cortante, lo que tenemos es flujo de cortante. Vamos a colocarlo aquí. Esta es la ecuación del flujo de cortante. Concepto: flujo de cortante. La manera en que yo me lo imagino como una tubería por la cual está circulando un caudal y su flujo se calcula con esta forma. Un equivalente.
Herramientas que nos ayudan a visualizar mejor el comportamiento. Entonces, del flujo de cortante nosotros tenemos aquí que esa Q es primer momento de área. Vamos a colocarlo por acá para que lo recordemos. Estamos introduciendo un parámetro. La Q es la integral de área, el primer momento de área. Él sabe de estática cómo calcular. Y es función de la sección transversal. El momento de inercia ya nosotros lo conocemos, el segundo momento de área. Entonces, ¿cómo llevamos? Aquí hay un ejemplo, yo me voy a saltar para verlo después. Quiero llegar a la fórmula del esfuerzo. Si ahora tomamos esta fuerza horizontal y yo la quiero convertir en esfuerzo, yo tomo esa fuerza y para calcular el esfuerzo lo único que tendría que hacer sería dividir esa fuerza entre el área sobre la cual está actuando, porque esa es la definición de esfuerzo, ¿no? Dividir esa fuerza entre el área sobre la cual está actuando. Sobre esta área. Sobre esa área. Delta área. Entonces, si observo, esa fuerza entre el área produciría un esfuerzo cortante. Y al reemplazar el área, yo tengo un ancho de viga que podemos llamarle, aquí se le están llamando T, y un delta X. Los delta X se cancelan y aquí obtengo la fórmula para los esfuerzos cortantes. Ahora sí. El flujo de cortante nosotros podemos reescribir la ecuación del cortante como el esfuerzo cortante va a ser igual a la fuerza cortante por el primer momento del área entre el momento de inercia. En lugar de T voy a utilizar B, que sería el ancho de la viga. Ancho de la sección transversal de la viga. Entonces ahora sí ya tengo la manera de relacionar fuerza cortante con esfuerzo cortante. Lo que teníamos aquí como un signo de interrogación. Ahora ese signo de interrogación ya no lo es más, porque yo puedo ahora introducir su equivalente y el esfuerzo cortante va a ser directamente proporcional a la fuerza cortante. Note la similitud. El esfuerzo normal es proporcional al momento que lo provoca. El esfuerzo cortante es proporcional a la fuerza cortante que lo provoca. Es directamente proporcional a un primer momento de área, ya está definido. Y al igual que el esfuerzo normal, el cortante es inversamente proporcional al momento de inercia de la sección transversal y es inversamente proporcional al ancho que tenga la viga en el punto donde estoy calculando dicho esfuerzo. Y creo que eso es toda la teoría. Dime. Sí. ¿A qué se refiere con el primer momento de área? Primer momento de área es Y por de A. Es un primer momento de área, ¿no? De la sección transversal. Ya vamos a ver cómo se calcula, no te preocupes. O cómo se aplica acá. Preguntas de esto. Vamos a ver un ejemplo y después entramos a ver esta parte. Vamos a regresar aquí donde está el no desapoyado, si está desapoyado. Bien, tenemos una viga armada con 3 tablas de madera. Tenemos una viga armada con 3 tablas de madera. 3 tablas de madera idénticas que tienen dimensiones de 100 por 20 milímetros. Tengo esas 3 tablas y las vamos a clavar de esta forma.
produciendo una viga en forma de I, pero de madera. En el sentido longitudinal, esta viga se proyectaría hacia atrás. Proyectaría hacia atrás. Y aquí vería todo eso, claro, conectando las piezas, ¿no? En la parte superior y en la parte inferior. Aquí estamos viendo la sección transversal. ¿Qué dice el texto? La viga está hecha de 3 tablas unidas por clavos. Perfecto. Si los clavos están separados 25 milímetros, esa es la distancia entre ellos. Es decir que entre clavo y clavo aquí hay 25 milímetros. De salida sabemos que eso es un espaciamiento, un delta X. Un espaciamiento delta X. Y tengo una fuerza de 500, una fuerza cortante de 500 newton, es decir, que ahí hay un cortante actuando de magnitud 500 newton. Y de encontrar la fuerza cortante en cada clavo. Bien. Para obtener la fuerza cortante en cada clavo, yo voy a trabajar con esta relación. La fuerza cortante en cada clavo estaría dada por esta componente. Yo podría calcular el flujo de cortante como delta H entre delta X y L es igual a V por T. Esta delta X sería el espaciamiento en el que están los clavos, que aquí son 25 milímetros. ¿Qué necesitaríamos nosotros? Además, el momento de inercia de la sección transversal. Necesito la fuerza cortante, que ya la tengo, son 500 newton. Son 500 newton. Y necesitaría calcular el primer momento de área. El momento de inercia no es ningún problema, esto calcula el momento de inercia de esa sección aplicando el teorema de los ejes paralelos. Y para calcular el valor de Q, yo tendría que tomar una sección a donde están los clavos. Es decir, debo tomar una sección aquí donde se conectan las dos piezas y calcular en esa sección el primer momento de área que estoy sombreando aquí con respecto al eje negro, que aquí sabemos por dónde pasa porque la sección es doblemente simétrica y esto debe coincidir con el centro de la sección. Entonces, aquí, bueno, aplicando el teorema de los ejes paralelos, el momento de inercia de esa sección, ¿a qué sería igual? Vamos a hacerlo directamente. Tendría el rectángulo de arriba, podemos dividirlo en tres figuras. Sería un doceavo de 100 por 20 al cubo, más el área 100 por 20 por la separación que hay entre los ejes. Aquí esto estaría a qué distancia, si esto es en total yo tengo 100, 20 y 20 son 140, hasta aquí tendría que 70, ¿verdad? 70 menos 10, ¿verdad? Es decir, 60, ¿verdad? 60 al cuadrado. Y tengo dos figuras como esta, ¿no? La placa de arriba y la de abajo.
Y esto tendría que sumarle el momento de inercia del alma de la viga, un doceavo de 20 por 100 ángulos. Ahí obtendría el momento de inercia, ¿cierto? Ya tengo el momento de inercia. Pregunta de cómo lo calcula. Eso es un cálculo sencillo que usted conoce. Teorema de los ejes paralelos. Perfecto. El primer momento de área sería el momento del área de la sección por donde está el clavo, porque ahí es donde se va a producir la fuerza cortante que a mí me interesa. Y ese primer momento de área sería, vamos a calcular ahí, tendría que cortar y tomar momento de primer momento de área de esa área sombreada. Vamos a hacerlo aquí abajo. El área es 100 por 20, ¿verdad? ¿Y el brazo cuánto sería? Del centroide donde está, el centroide de la figura sombreada, aquí habría cuánto. Ya dijimos que eso era, por aquí está, ¿verdad? 60. 60, ¿verdad? Porque hasta acá tengo 70 menos 10, 60. Y con eso tengo mi valor de aquí. Reemplazando ese valor aquí y el del momento de inercia y el cortante que es 500 y este espaciamiento que es 25 milímetros, podría obtener la fuerza en cada clavo. Veamos el desarrollo. Aquí está el momento de inercia calculado. No está trabajando en unidades de metros, pero igual usted puede trabajar en milímetros como hice yo y transformarlo de esta manera. Da igual. Este mismo cálculo que hicimos ahí arriba, eso produce ese valor de 1620 por 10 a la menos 6 metros a la cuadra. El valor de Q, aquí está, o sea, 20 por 100 por 60 es el mismo cálculo que tengo aquí arriba. 20 por 100 por 60. ¿De acuerdo? Es el valor de Q. El valor de Q que ya calculé arriba, lo tomamos como la sección aquí donde están los clavos y el primer momento del área por encima o por debajo, da igual. Yo voy a tomar el valor del primer momento de área que está por encima o por debajo, solamente que por debajo la figura es más compleja, ¿no? Es más fácil trabajar con la parte de arriba, que es más sencilla, solo un rectángulo. 100 por 20 por 60. Y el momento de inercia, el cálculo del momento de inercia aquí está, ¿verdad? Este sería el momento de inercia del alma, un doceavo de 20 por 100 al cubo. Y aquí está el de las dos placas, ¿no? Un doceavo de 100 por 20 al cubo, más 20 por 100 por 60 al cuadrado, y tengo dos de ellas. Este cálculo es idéntico al que tengo aquí, ¿verdad? ¿Sí me siguen? Creo que yo lo tengo en milímetros y ya está en metros, pero es lo mismo. Al reemplazar en la fórmula el flujo de cortante de 500, primer momento de área y el momento de inercia los calculados, produce que el flujo de cortante por esa viga, en ese punto, se traslada 3.700 newton cada metro. Para saber cuánto recibe cada clavo, lo único que tengo que hacer es tomar ese flujo de cortante y multiplicarlo por el espaciamiento de 25 milímetros. O lo que tengo acá arriba, ¿no? Recuerden que esto es delta H sobre delta X. Esto para nosotros sería la fuerza en cada clavo, le podemos llamar X. Y este sería el espaciamiento. De aquí que la fuerza en cada clavo es el valor de Q por esta S, que es el espaciamiento. Y cada clavo está recibiendo casi 93 milímetros. Casi 93 milímetros. Preguntas. Otra pregunta que no es el problema, pero que puede ser interesante, sería ¿cuál es el esfuerzo cortante máximo al cual está sometida la viga? El esfuerzo cortante máximo tendríamos que calcularlo con esta relación.
A diferencia, y eso lo vamos a ver a continuación, a diferencia del momento, de los esfuerzos normales, perdón, los esfuerzos normales son máximos en los extremos de la viga, ¿verdad? Ya eso lo hemos visto, ¿no? Los puntos más alejados del eje neutro producen los esfuerzos máximos. A diferencia de eso, en los cortantes, los máximos se van a producir en el eje neutro. Los esfuerzos cortantes máximos van a ocurrir en el eje neutro, a diferencia de los esfuerzos normales. Los esfuerzos normales son ceros en el eje neutro, pero los cortantes son máximos en el eje neutro. ¿Sí? Prueba de ello está en mi gráfica de deformaciones que les planteaba al principio. En el punto de esfuerzo cortante, el punto de fuerza cortante máximo, que es el extremo, en el eje neutro que estaría pasando por aquí, es donde está ocurriendo los esfuerzos cortantes máximos y donde hay la mayor tendencia al agrietamiento producto de los cortantes. Entonces los esfuerzos cortantes son máximos en el eje neutro, los esfuerzos normales son máximos en los puntos más alejados del eje. Y en este problema, si nos interesara, y vamos a incluirlo, si nos interesara el esfuerzo cortante máximo, yo tendría que calcular el primer momento de área en una sección tomada en el eje neutro. Para nuestra viga eso sería así. Vamos a incluirlo acá. Esta es mi viga, formada de 3 placas, 100 por 200 cada uno. El eje neutro está aquí. Y allí es donde yo voy a calcular el esfuerzo cortante máximo. Otro esfuerzo cortante máximo ya sabemos que va a ocurrir en el eje neutro. Entonces, para obtener ese valor, lo que yo tendría que hacer sería tomar una sección allí y calcular el primer momento de área de lo que estoy sombreando por encima de la sección tomada. Ahí nos tenemos que calcular el valor de Q. Entonces, el valor de Q allí sería igual a ¿qué? Primer momento del área de esos dos rectángulos que tengo. Este sería, vamos a hacerlo en milímetros, después lo transformamos a metros. El área 100 por 20. La distancia ya sabemos que era ¿cuánto? 60, ¿verdad? 60. Y aquí tengo 20, ¿verdad? ¿Esta altura es cuánto? 50, ¿verdad? Y 50. ¿Y el brazo sería cuánto? 25, exactamente. Alguien que nos haga este cálculo ahí rapidito, por favor. ¿Cuánto es? En milímetros al cubo, eso sería 145.000, ¿verdad? Dividido entre 1000 al cubo para trabajar en metros. Y a 145, podría dar a menos 6 metros al cubo. Entonces el esfuerzo cortante máximo va a ser igual a la fuerza cortante. Esta sería la Q máximo que va a ocurrir en el eje neutro, ¿no? Q máximo que ocurre en el eje neutro.
entre el momento de inercia y el ancho que tiene la viga en ese punto. ¿Cuánto es este ancho? 20 milímetros. Perfecto. Al reemplazar, estos son 500 newtons. Esto lo acabo de calcular. 145 por 10 a la menos 6 metros al cubo. El momento de inercia lo calculamos 16.20. Voy a tomar el valor calculado, 16.20 por 10 a la menos 6 metros a la cuarta. Y el ancho de la viga aquí son 20 milímetros. O sea, 20 por 10 a la menos 3 metros. Y el esfuerzo cortante máximo sería entonces a colocarlo en kilopascales para no escribir. Sería 223.77 kilopascales. Kilos por 10 a la 3. Y ese sería el esfuerzo cortante máximo que ocurre en esa. No lo pregunta el problema, pero lo estamos adicionando como un cálculo interesante. Preguntas. No hace falta tomarle foto, esto lo subo al fin. No se preocupe. Preguntas. Para finalizar la clase del día de hoy, observemos la manera como se distribuyen los esfuerzos. En la superficie de la sección transversal, en los extremos de la sección transversal, los esfuerzos deben ser iguales a 0 porque esa cara en la parte superior está libre de esfuerzo. Entonces, si nosotros analizamos la distribución en magnitud de los esfuerzos, nos vamos a encontrar con una distribución que es parabólica. ¿Y por qué es parabólica? Porque si nosotros analizamos cómo varía Q a lo largo de la sección transversal, observemos lo siguiente. Mi fórmula para cálculo de los esfuerzos, vamos a pensar en una viga de sección transversal rectangular B por H. B por H. Que está sometida a una fuerza cortante aquí. Una fuerza cortante en este sentido, que va a producir esfuerzos cortantes paralelos a ella. Los esfuerzos cortantes van a ir paralelos a esta fuerza cortante actual. Entonces, supongamos que yo corto aquí una distancia y para obtener la variación del primer momento de A. Yo tendría que calcular cuánto vale Q a esa distancia y. ¿Cuánto sería el valor de Q ahí? Va a ser igual al área B. ¿Esta distancia cuánto es? Si esto es H medios, esto sería H medio menos Y, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces sería este pedacito de aquí. Entonces sería B por H medios menos Y. ¿Me siguen, verdad? H medios menos Y me da esta área, esta altura de aquí. ¿Y el brazo a qué sería igual? ¿Cómo calcularía yo este brazo? ¿Ese brazo qué va a ser igual? Bueno, algunos me dirán, bueno, es Y más este pedazo, más la mitad de esto, ¿no? ¿Verdad? Pero es un poco largo, ¿no? En realidad,
El brazo aquí es el promedio entre Y y H medio. Observen, si yo saco el promedio entre esta altura y esta altura, obtengo el brazo de ese sectoide. Y el promedio allí sería el promedio entre Y y H medio. El promedio, un medio de la suma entre Y y H medio. ¿Y qué tengo aquí, señores? Productos notables de secundaria. Esto es una ¿qué? ¿Cómo se llama ese producto notable? Tan sonado y compañero suyo que va con usted a usted asuma la carga del Estado. Eso es una suma por diferencia. ¿Verdad? Y una suma por diferencia igual, se lo decía su profesor o profesora de matemáticas allá en la secundaria, cuando estaba como en kinder. No, mentira, más cerca, como en... Si mi hija ya lo vio y tiene 16, yo como estaba como en... No importa cuánto. Suma por diferencia igual a diferencia de cuadrado, ¿verdad? Es decir que este producto que está aquí, ese valor al final de cuentas es ¿qué cosa? Un medio lo tenemos, B medio, y esto es una diferencia de cuadrado, ¿no? H cuadrado sobre 4 menos Y cuadrado, ¿sí o no? Observe que Q varía parabólicamente, o varía al cuadrado con la Y. ¿Sí o no? Entonces, note lo siguiente. ¿Dónde el valor de Q es máximo? Cuando Y es igual a ¿qué? La Y medida de aquí, obviamente, ¿no? Desde el eje neutro. Cuando Y es 0, ¿verdad? Cuando yo sustraigo lo menor, ¿no? Entonces, el valor de Q es máximo en el eje neutro. ¿Ya lo ven? ¿Dónde Q es mínimo? Cuando Y es igual a... ¿Cuánto vale Y acá arriba? H medio, ¿verdad? Cuando usted reemplaza Y por H medio, esto se hace 0, ¿sí o no? Y cuando reemplaza Y por menos H medio, es decir, allá abajo, también es 0 porque está al cuadrado, ¿no? ¿Verdad? Entonces la distribución en magnitud de los esfuerzos cortantes va de 0 a un máximo a 0. Y esto es una parábola, mire la potencia de la Y. Por lo tanto, y tendría la variación de los esfuerzos cortantes. Aquí han reemplazado el valor del momento de inercia por un doceavo de B por H al cuadrado, de B por H al cubo, perdón. Y para una sección rectangular, los esfuerzos cortantes es 3 medios de V entre el área de la sección transversal, los máximos, ¿no? Cuando reemplazamos aquí Y por 0, donde ocurrirían los máximos. Y esa es la distribución en magnitud de los esfuerzos cortantes. En un Y flange, en una viga I, donde el ancho es variable, o sea, yo tengo un ancho aquí y aquí tengo otro ancho, y ese ancho está aquí en el denominador. La distribución de los esfuerzos empieza parabólica y en este punto donde hay un cambio de ala a alma ocurre un cambio en el ancho, ¿sí o no? Acá arriba yo tengo un ancho mucho mayor que acá adentro, ¿no? Entonces aquí voy a tener dos esfuerzos, uno que está en el ala y otro está en el alma 1 milímetro más abajo, ¿no? Ahí se produce un salto en el esfuerzo, porque ahora estoy dividiendo entre un ancho menor y el denominador aquí, si disminuye, aumenta el valor, ¿cierto? Entonces, por eso es que en una sección como esta, la mayor parte de los esfuerzos se concentra en el alma de la viga. Entonces, esta sección es perfecta para resistir flexión porque en los momentos, recordemos, que actúan en este sentido
Y para los momentos, la distribución de los esfuerzos es lineal. ¿Se acuerdan de eso? Para los esfuerzos normales, la distribución es lineal. Esfuerzos normales, estos son esfuerzos constantes. Entonces, los momentos van a producir esfuerzos normales. Los máximos van a ocurrir en los extremos de la sección. Y donde yo tengo esfuerzos máximos, ahí coloco más material, ¿no? Entonces, en una sección como esta, observe que las alas, que son la parte superior e inferior, son responsables de resistir los esfuerzos normales debido a la flexión, mientras que el alma de la viga estaría encargada de los esfuerzos cortantes, porque en esta parte de la viga es donde los esfuerzos cortantes van a ser mayores. Entonces es una sección en donde se combinan las alas para resistir mayormente flexión y el alma para resistir mayormente cortante. Los que idearon este tipo de secciones sabían lo que estaban haciendo. Esta es una sección altamente eficiente para funcionar como viga. Para funcionar como viga. Más adelante, cuando veamos la parte 2 del curso, vamos a ver que esta sección en torsión es pésima, pero para flexión es una campeona. Pero si yo la someto a torsión, se vuelve una etcétera. No funciona. Entonces tiene que saber para qué sirven las cosas. Esta sección no la debo utilizar para torsión. Para torsión utilizo ¿qué cosas? Secciones así, ¿verdad? O tubulares, que son mejores. Esto para torsión funciona magnífico. Para torsión esto funciona magnífico. Esta para flexión funciona magnífico. Por eso las barras que funcionan como el eje de transmisión en los vehículos o en las fábricas son de este tipo de sección. A nadie se le ocurriría, bueno, no sé, a nadie se le ocurriría hacer un eje para los vehículos de un white flange. Ni se le ocurra sugerirlo, ¿no? Porque eso está sometido a torsión. Esta sección en torsión es muy mala. Esta sí. Pero para flexión esta funciona súper bien. Esta en flexión funciona muy mal. Como decía mi abuelo allá en la tabla, así como el sapo, así mismo la pedrada. Tiene que saber para qué sirven las cosas y para qué no. Okay. Pero para eso tiene que tener ¿qué? Claro el conocimiento. Y para eso te viene aquí a mi clase. ¿Preguntas? Bueno, aquí podemos ya de aquí en adelante ver ejemplos de aplicaciones pero la parte teórica ya está. Con esa nueva ecuacióncita nosotros nos vamos a ver. Preguntas. Lo veo como alicaído, como triste, como preocupado. Yo tengo una percepción para las sensaciones de la gente increíble. En el ambiente ahora mismo hay una densidad que si yo dejo este piloto en el aire se queda ahí estático por la densidad que tiene la atmósfera. Se siente pesado el salón. ¿Por qué? ¿Está preocupado? ¿Por qué está preocupado? No se preocupe. No se preocupe. Ánimo, que usted puede. Recuerde que usted está en un entrenamiento. Usted está en un entrenamiento y usted lo que menos puede dejar que su ánimo caiga. Porque si usted deja que su ánimo caiga y sus preocupaciones lo dominen, usted está derrotado de entrada, ¿sí o no? ¿Usted ha visto el boxeo cuando suben a pelear dos tipos? ¿Usted ha visto eso? Usted puede predecir nada más por la actitud con la que sube cuál va a ganar y cuál va a perder, ¿sí o no? Digo, a veces pasan cosas, ¿no? A mí me encanta ver el deporte y pongo a mi hijo y digo, ¿quién va a ganar? Y dice, ese. Y casi siempre pasa.
¿Usted en qué lo nota? El forma. ¿Ah? El forma. Y la actitud, la mirada, la actitud, la actitud. Y eso casi nunca falla. Usted ve dos equipos que se van a enfrentar y usted se da cuenta de una vez en el estado de ánimo que está cada quien. Y hasta los comentaristas lo dicen, va con cara de derrota. Así como la cara que tiene mucho. Usted tiene que apuntar a usted, tiene que ir a usted. Si usted duda de usted, está derrotado de entrada. Es que ánimo que estamos a la mitad del semestre, falta la otra mitad que es la más sabrosa, la mejor. Es que de ese ánimo mantenga una actitud mental positiva. Ese es un libro, hay un libro que se llama así, La actitud mental positiva, de Napoleon Hill y W. Clement Stone. Si puede leer el libro, le recomiendo que lea ese libro. La actitud mental positiva, sí. Sí, si les puedo recomendar algo, les recomiendo ese libro. La actitud mental positiva de Napoleon Hill y W. Clement Stone. Léalo y cada 6 meses léalo de nuevo. A ver si sale aquí. La actitud mental positiva. Ahí está el PDF, hermano. Usted no necesita gente alrededor que le tire malas vibras. Usted llega a su casa y su mamá lo regaña, su papá le dice yo no sé cosa, hermano. Le diga, estoy yo en un curso de entrenamiento de positivismo, no puedo hablar con gente negativa. ¿En serio? Ay, aquí un PDF, Mire lo que dice aquí, en la contraportada. ¿Los poderes de la mente son qué? Lo que usted piensa es lo que usted puede lograr. Y antes de irme les voy a contar una anécdota muy cortita. Uno de los mejores profesores que yo tuve se llamaba el doctor Víctor Levi Sasso. Yo llegué a dar clases con el doctor Víctor Levi Sasso. Fui el último grupo, no piense que soy tan. Y el último grupo que tuvo la dicha de tomar clases con el doctor Víctor Levi Sasso. Ya estaba enfermo, pero logró darnos clases a nosotros esa vez. Y yo tenía más o menos la edad que tenía usted. Y un día, terminándose el semestre, yo fui a su oficina porque él tenía una personalidad cautivadora. Y yo llego y le digo, doctor, yo quiero hablar con usted. Y él hablaba con acento, él tenía un acento así un poco raro. Entonces, dice, pasa, Ramiro, ¿qué quieres? Digo, ¿cómo puedo yo lograr ser un doctor en ingeniería como usted? Y él me dice, nunca nadie me había preguntado. Yo pensé que me ibas a preguntar me estaba dando este curso con él. Me dice, nunca nadie me había preguntado eso. Yo, no, pero yo quiero saber. Y me dijo algo que a mí nunca se me olvidaba. Me dijo, si tú quieres y tienes ese deseo, el resto es sumamente sencillo. Me dijo, vaya tío. No me dijo más nada. Dijo, si tú quieres, lo demás es muy sencillo. Si tú quieres, lo demás es muy sencillo. Léanse este libro. ¿Los ha comprendido usted realmente alguna vez? Piensen eso. Si usted se deja absorber por este libro, usted va a tener un poder mental prácticamente infinito. Pero tiene que creerse. Usted tiene que, posiblemente su principal enemigo es usted mismo. Convierta eso en su principal aliado.
Y si realmente quiere lo que usted quiera lograr, lo demás es muy sencillo. Basta con que quiera. Bueno, hay que trabajar. Si usted quiere, usted va a vencer los obstáculos. ¿Quién quiere? Casi me convence. No, levante la mano si no se queda por fuera. Ok. Vamos a quedar aquí por hoy. Léanse ese libro.